Gloria a Dios. Hoy venimos, Señor, a que tú hables a nuestra vida, Dios. Y que seas tú, Señor, el que hable. Que seas tú el que hable a la iglesia, Dios. Porque necesitamos que hables tú, Dios. Lo necesitamos, Señor. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Podemos tomar asiento. Amén. Gloria a Dios. Doy gracias a Dios por los que han venido. No se sientan que hay sillas vacías, tranquila, que esa es palabra que Dios está cumpliendo. Para que venga lo que Dios quiere para la iglesia, a veces tenemos que ser sacudidos, amén. Pero crean, no mire hacia atrás, mire hacia adelante, amén. Alguien me preguntó, ¿usted está triste? No, no estoy triste, porque sé que este es el propósito de Dios, amén. Lo bueno de caer es volverse a levantar y con más fuerza, amén. Entonces no se sientan tristes, dile gloria a Dios porque aún sigo de pie, amén. Bueno, hoy vamos a hablar sobre testimonio de vida. Ustedes van a escuchar de pronto a partir de hoy, una palabra fuertecita, pero es que Dios nos mandó a eso. Cuando estábamos allí en el retiro, en el ¿cómo se llama? Internado de pastores, porque eso parecía un internado, y era un internado, amén. Dios nos habló muy fuerte a los pastores y a los líderes que habían allí. ¿Y sabe qué es? Que estamos llevando gente al infierno, porque no estamos predicando la palabra como es, porque estamos negociando principios, y por no decirle a la gente que está mal, nos quedamos callados y la gente se está perdiendo, amén. Y resulta que nosotros Dios no nos llamó a eso. Entonces vamos a estar escuchando palabra fuertecita, porque lo que Dios me dio, yo se lo traigo a ustedes, amén. Pero tranquilos, mis hermanos, que ustedes son un remanente para levantar a Rocafuerte. ¿Cuántos lo creen? Hay unas personas que no vinieron hoy, pero tienen permiso, amén. Entonces, no es que ya decidieron no volver, tranquilos, no es eso. Entonces, hoy vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis 1 y vamos a ir del 1 al 20. No me voy a volver la pastora Apocalipsis porque para eso tenemos a Leo, ¿cierto? Entonces, pero vamos a hablar sobre Apocalipsis y vamos a leer del 1 al 20. Amén. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándolos por el medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que él ha visto. Bienaventurado el que lee y lo que oye la palabra de esta profecía y guarda las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, Grecia, paz a vosotros del que es y el que era y el que ha de venir, y a los 7 espíritus que están delante del trono. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que les traspasaron, y los linajes de la tierra harán la lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, dice el Señor, aquel que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano, y con partícipes vuestros en las tribulaciones, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor,
yo oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa, la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfesos, en Esmirna, en Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Envuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llenaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinturón de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y los pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandecía en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vino y estuve muerto, mas aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, a las que son, a las que han de ser después de esta. El ministerio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra, y a los 7 candeleros de oro. Los 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y las 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Padre Celestial, hoy yo te pido, Señor, que seas tú hablando a nuestra vida, Dios, porque necesitamos entender tu palabra. Hoy te pido que quites todo lo que el enemigo quiera venir a traer para distorsionar la palabra, para hacer que esta palabra no llegue a nuestro corazón, Señor, y que realmente la pongamos en prácticas, para que realmente no creamos, porque el enemigo viene a decir: eso no viene de Dios, Dios no es así. Padre Celestial, quita todo velo, y que seas tú el que hable a nuestro corazón, porque necesitamos, Señor, que tú hables a nosotros. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. El tema es el testimonio de vida. Entonces ya leímos una parte, primero, que el Señor le estaba mostrando a Juan, ¿cierto? En el segundo y el tercer capítulo de los libros de Apocalipsis, el Señor está examinando a las 7 iglesias, y a los ojos como llamas de fuego, están mirando las iglesias, viendo la verdadera estado espiritual de ellas. Tranquilo, que no solamente lo pasa. Si usted escuchara a cada pastor, solo le diría: pasando por esto. ¿Ven? Porque el enemigo ha querido venir a traer otra forma de iglesia. Amén. No la que Jesús dijo. Pero Jesús está aquí mirando acá las iglesias. Mis hermanos, la iglesia de Jesucristo está en la UCI. La iglesia de Jesucristo no está haciendo lo que Dios le mandó a hacer, y Dios está más preocupado que usted y que yo. Amén. Así como el Señor vino y con los ojos como llamas de fuego estaba mirando las iglesias de ese tiempo, el Señor está mirando las iglesias de estos tiempos. Imagínense, esas iglesias tenían que como 30 años de fundadas, conocieron a Jesús, pero se habían desviado. ¿Cómo será nosotros que solo conocemos a Jesús? ¿Por qué? Por fe. No lo conocemos de otra forma. Pero la iglesia cree que una iglesia así va a ser arrebatada, y no. Amén. Esta iglesia así no es la que Dios, lo que Jesucristo vino a hacer, el precio que Él pagó. No es esta iglesia. Amén. Si estaban buscando la presencia o la falta de ella, o sea, el Señor vino y examinó, miró con sus ojos y dijo, y miró que sus iglesias, después casi de 30 años, yo no sé si Leo me dice, por ahí no es, pastora, ¿cierto? Aún estaba Juan vivo, ¿cierto? Pero ya esa iglesia que comenzó con los apóstoles ya se había desviado. Amén. Y conocieron a Jesús de frente. Y vieron cuando el Espíritu Santo descendió en el aposento alto y transformó a esos apóstoles. Pero ya la iglesia se había desviado, porque Satanás no se queda quieto. Amén. De lo que después como si estaban buscando la presencia
o faltaba ella de lo que del punto de vista del Señor sería la razón por la cual conservaría su iglesia. El Señor venía a mirar que si realmente Él podía conservar una iglesia que se había desviado. 7 iglesias el Señor examinó. Amén. Si hoy viniera el Señor y examinara las iglesias, y ya las está haciendo en todo el mundo, ¿qué encontraría el Señor? ¿Qué clase de iglesia encontraría? Amén. En los Estados Unidos, donde el Señor usó para venir a traer el evangelio por todo Sudamérica, la iglesia no es la iglesia. Amén. Llamamos iglesia lo que no es iglesia. Y uno dice, ¿qué pensará Dios de todo esto? Estamos viviendo los últimos tiempos y la iglesia no está despierta. Estamos viviendo los últimos tiempos y nosotros todavía estamos jugando a ser cristianos. Y aún pensamos que nosotros somos salvos. Amén. Estaba mirando la vida espiritual de la iglesia, buscando aquellas cosas que justificaran, que la motivara como iglesia. El Señor estaba buscando si realmente esas iglesias estaban cumpliendo con el propósito por lo que Él vino a morir en una cruz. Amén. La pregunta clave es, ¿podía ellos continuar como testigos por Él? Y la pregunta clave de este tiempo es, iglesia, ¿somos testigos de Dios ante el mundo? ¿Usted sabe una cosa? Si a nosotros nos pusieron 2 bares aquí es porque la iglesia no está haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Y yo le decía, pastora Gladys, al lado de su iglesia hay un bar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Solo orando aquí nosotros? Pero donde llega la iglesia de Jesucristo, algo tiene que pasar. Donde están los hijos de Dios, es más, alrededor de su casa no pueden haber cosas malas, porque usted está orando por los alrededores de su casa. Es más, dentro de su misma casa. Usted no puede decir que no vamos a cambiar la atmósfera. ¿Cómo es posible que al lado de nosotros puedan poner cosas? Yo me la paso orando por la parte de abajo y gracias a Dios he corrido a todos esos que venían ahí viciosos. Pude a través de la oración y todo eso correr, porque ahí se venían a pelear los esposos, los novios. Usted viera, no dejaban dormir, ¿cierto, mamá? Eso el día sábado y el día domingo y los festivos, eso era terrible. Se daban cuchillo y no sé qué. Le tocaba a uno pararse a orar, Señor, en el nombre de Jesús, que no mate a la esposa. Eso era terrible. Pero, ¿sabe? Ay, la pastora también. No, ¿sabe qué? Yo fui egoísta. Yo oraba para que me dejaran dormir. Y Dios escuchó. ¿Qué tal si yo orara porque me da dolor lo que está pasando? Amén. Porque en ese alrededor, y un día me voy a llevar a los jóvenes y vamos a pintar un mural ahí debajo de la parte de abajo y vamos a hacer, yo siempre el Señor me ha puesto y ahora lo vamos a hacer, que coloque un mural ahí donde le diga a todos esos muchachos que están consumiendo que Cristo es la solución. Algo tiene que pasar. Amén. Y entonces podemos nosotros ser testigos de Jesús, no testigos de Jehová, sino testigos de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Somos donde llegamos nosotros, estamos marcando la diferencia. De verdad los vecinos dicen, uy, no, Fabián, ese tipo que tiene chino, mano, ¿dónde va? Mano, me salió el santanderiano. ¿Dónde va ese muchacho? Eso, no las muchachas lo siguen, porque eso de todas formas el enemigo le va a poner. O sea, no, eso no. Es que los que están a su alrededor digan, ¿qué tiene Fabián? Que es un niño diferente. ¿Diferente en qué? En que no es igual que los demás. Es eso, muchachos. Hay una juventud que se está perdiendo y los únicos que los pueden rescatar son ustedes. Y es más, y yo volví a hablar y decía que con los jóvenes, y nosotros, Jesús, que con los jóvenes el Señor le va a levantar la iglesia. ¿Y a quién ataca más los Satanás? A los jóvenes. Porque llegan los jóvenes a cierta edad y no quieren saber de Jesús. Pero ¿quién lo está haciendo? El enemigo. Amén. ¿Podrían ellos permanecer como iglesias ante sus ojos? Amén. Debemos saber que nosotros llamamos iglesias muchas cosas que no son iglesia. Nosotros estamos llamando iglesia muchas veces lo que no es iglesia. Amén. El hecho de que usted venga aquí, que sí, el Señor dijo que teníamos que hacerlo porque es un mandato de Dios,
porque somos un cuerpo y el cuerpo se tiene que estar junto. Y juntos es que el Señor ora, no, yo soy república independiente. No, eso se llama desobediencia. Y Dios no está ahí. Amén. No es como yo quiera. Es como Él dijo. Porque ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Entonces, si ya vive Cristo en mí, yo tengo que hacer lo que Jesús hacía. Amén. Entonces, ¿qué estamos llamando nosotros iglesia? ¿Cantidades? ¿Qué estamos llamando? ¿Quién es la iglesia? Yo soy iglesia. Amén. Esto es un local donde se reúne la iglesia. Esto sin la iglesia no es nada. Amén. Yo como iglesia. ¿Qué estoy llamando yo iglesia? Amén. Lo mismo que Dios llama iglesia. La clave era si Dios iba a remover el candelero o no. Siempre me traba la lengua con ¿sí? Si ella iba en una relación con Dios o no. La clave es, nosotros somos el candelero. Me traba la lengua porque como llego con esa palabra, entonces digo candelaro. Entonces, si nosotros somos un candelero, iglesia, ¿cuántos somos iglesia? Pero ese candelero en un rincón, si usted no le pone la vela y si no la enciende, no es nada. ¿Cierto? La iglesia, ese candelero necesita el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la luz que está en esa vela. Y la iglesia tiene que sostener esa vela que es el Espíritu Santo. Esa es la iglesia de Jesucristo. Amén. Entonces Dios va a quitarle el candelero, porque Él dijo, voy a mirar, aquí dice, si hay que quitar ese candelero, o sea, esa iglesia. Amén. Lo único que determina si se debe mantener como instrumento. ¿Usted sabe qué se debe mantener como instrumento la iglesia? Somos un instrumento. ¿Estamos cumpliendo como instrumento de iglesia? Porque estamos mirando que la iglesia es como si nosotros fuera, yo le decía, hermano Asadón, oro para mí, oro por mi familia, que no le pase nada, oro, pero nosotros no estamos orando por Ámbulos y Villa de Don Juan. Amén. A nosotros nos corresponde esto. Si usted y yo oráramos más por afuera que para adentro, el Señor nos traía las bendiciones dentro. Porque cuando yo oro por otros, el Señor bendice. Amén. El hecho que Dios levantó una iglesia por el Espíritu Santo no justifica que deba permanecer. Que haya sido instrumento grandemente usado por Dios no justifica que debe permanecer. Que tenga un gran registro de devoción a Dios y que haya sido una expresión de la gracia de Dios y poder no justifica. Porque acuérdese, todo eso es como pasado. Pero seguimos en lo mismo o ya no somos como comenzamos. Amén. El pasaje que leemos, vamos a leer el pasaje de Éxodo 27, 20 y 21. Vamos a ponerlo acá. Y ahí nos está diciendo lo que realmente es el candelero y lo que pasa cuando usted y yo no mantenemos ese candelero. Ese candelero con luz. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, la pondrás en orden Aarón y sus hijos. O sea, el Señor le está diciendo cómo hacerlo, ¿no? Quiere decir que usted y yo tenemos que ser como Jesús dijo, no como a usted le provoque o me provoque a mí. Amén. Para que arda delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. O sea, también entramos nosotros. Entonces, ese candelero debe permanecer de día y de noche encendido. O sea, eso quiere decir que usted y yo, lloramos por la mañana y se nos olvidó todo el día Dios. No, que en todo tiempo yo esté lleno del Espíritu Santo.
que yo esté en comunión con el Señor, que yo esté ahí como iglesia de Jesucristo. Amén. Entonces dice, en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, nosotros somos el tabernáculo de reunión, somos la iglesia. Las pondrás en orden a Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la noche. Usted y yo tenemos que arder delante de Dios de día y de noche. ¿Es fácil? No es fácil, es imposible. Pastor, es imposible. ¿Sabe por qué? Porque cuando lo hacemos en nuestras fuerzas es imposible. Cuando nosotros, que somos la iglesia de Jesucristo, y somos el templo del Espíritu Santo, y estas vasijas están limpias, Jesucristo mora en nosotros y el Espíritu Santo. Y cuando eso pase, se vuelve posible lo imposible. Pero cuando mi vasija no está limpia y Jesucristo no puede y el Espíritu Santo morar como debería ser, no vemos nada. Estamos apagando ese candelero. Y hoy en día mucho más es difícil hacerlo, porque los tiempos están difíciles. Amén. Dios está buscando a aquellos que representen su iglesia, algo vivo en medio de la muerte. Pero parecemos muertos igual que los muertos. Y somos la iglesia de Jesucristo los que tenemos y ardemos delante de Jesucristo, de Dios Padre y de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Somos los llamados, mis hermanos. ¿Usted sabe que esa pandemia a quién hizo daño? A la iglesia. La iglesia se acostumbró a estar virtual. La iglesia se acostumbró a que ya no tiene un pastor, sino muchos pastores. Entonces yo pongo la predicación, pero eso se llama hermanos que solo comen para ellos. ¿Qué están haciendo para ganar a otros? Y si los ganan, ¿a dónde los van a llevar? ¿Sí? Satanás ha traído doctrina de Satanás y ha entrado a la iglesia. Y no solo a esta iglesia, a la iglesia de Jesucristo en todo el mundo. Y la gente ha escuchado, porque la gente no lee la palabra. Como ya les dije, ahora tenemos que leer. Usted tranquila, no lea la Biblia, se pone un capítulo del elegido y ahí está todo. Es una película. Pero el mismo que la hizo dijo, eso no llena ni siquiera el evangelio. Toca ir a la Biblia. Porque ¿cuántas películas nos tocaba hacer de cada evangelio? ¿Cuántas series? Porque eso no cabe en una serie. Amén. Bueno que la veamos, pero no porque hay como para ayudarnos, pero en realidad eso no reemplaza la palabra. Y si la iglesia está siendo engañada y Satanás ha venido con doctrina de él adentro de la casa de Dios, es porque nosotros no conocemos la palabra de Dios, porque no la leemos y mucho menos le preguntamos si tantas cosas buenas son verdad o son mentiras. Amén. Dios está buscando a aquellos que representen a su iglesia, algo vivo en medio de la muerte, con una luz que no muere. La iglesia tiene que ser una luz que no muere, pero la iglesia que Jesucristo dejó en la tierra, no la que nosotros llamamos iglesia, mis hermanos queridos. Amén. El testimonio de la luz que no muere no es algo guardado, es la luz gloriosa que está fluyendo en todo tiempo. Usted y yo no podemos guardar la luz de Jesucristo, ¿cierto? Yo tengo que ser luz donde trabajo. Ay, de la secreta, pastora, porque usted no sabe que lo ataquen. ¿Cuál es el problema si a Jesucristo le dieron? Ay, es que no quiero porque es que me duele. Si a usted le duele algo, usted no ha muerto. Su yo está pero resplandeciente. Y así no es iglesia. ¿Quién les dijo a nosotros que ser cristianos nos iba a ir súper bien y que no íbamos a tener problemas? Mire los apóstoles. ¿Cómo murieron los apóstoles? El que le diga a usted que Dios es amor, no es el amor de Jesús. El amor de Jesús no es humano. Así como nosotros los queremos humanizar, queremos que Dios ama como usted ama. No, Dios nos ama como usted y yo amamos. El amor de Dios es divino, mucho más que el amor humano. Amén. El amor de Dios no es alcahuete. Porque Dios quiere una iglesia que pueda ir al cielo y no una iglesia que se vaya para el infierno. No crea que nosotros podemos convencer a Jesús con lágrimas diciendo, no, Dios tenga, no la podemos convencer si realmente no somos iglesia. Amén. Si nosotros realmente no somos luz en medio de todo,
Y atrevamos la decisión donde vamos, me llamo Cristina Estupiñán y soy cristiana. No le están preguntando, pero dígaselo. Algo que a mí me ayudó en la universidad es preséntese, Esperanza Hernández y soy cristiana. Y todos me quedan mirando así, me resbala. Yo era un poquito más guache, ¿no? Ya el Señor me transformó. Y si no les gusta, pues qué pena. ¿Sí? Era así. Entonces, que donde yo vaya, yo diga. Eso me va a ayudar a mí. Porque si usted hace alguna cosa, sí le van a decir, usted, mi chica, yo no puedo, Señor, perdóname, ayúdame a no decir mentiras, ayúdame a no andar con vidas dobles, hablar como doble sentido. Todo eso me va a ayudar. ¿Sabe qué nos ayuda a ser cristianos? Los de afuera, los que tienen los ojos puestos en nosotros. Pero no diga usted, no, es que yo no digo, porque y si lo echan, pues que lo echen. ¿Quién le dio el trabajo? Si nos echan por ser cristianos, pues que nos echen. ¿Dependemos de quién? De Dios. Amén. No, que me van a echar de la UIS. Tranquilo que no lo van a echar. ¿Saben a mí? ¿Cierto? Entonces, el hecho que haya sido lleno del Espíritu Santo en días pasados no es suficiente. Tiene que ser llenos hoy. Es el fluir continuo de la vida. Eso es lo que el Señor llama para lo que vamos a llevar a los pueblos. Mis hermanos queridos, si un día, ay, usted no sabe, pastora, un día me tomó el Espíritu Santo y me bautizó en lenguas y eso yo profeticé. Eso fue un día. ¿Cómo está el calendario? Bueno, la lámpara esa hoy, porque siempre me trae la lengua, qué pena. Candelero. A ver. ¿Cómo está la luz de ese candelero en nuestra vida? ¿Cómo está esa luz en nuestra vida? Realmente si nos ven y dice, este chino tiene algo, esta mujer tiene algo, estamos representando a Jesús, nos ven haciendo cosas que a Dios le agradan, no lo que le agrada al mundo. ¿Qué estamos haciendo, mis hermanos queridos? ¿Somos iglesia? Dice que es un continuo fluir, amén. Lo único que justifica que Dios mantenga cualquier instrumento es que tenga un testimonio de vida, un testimonio mismo de Cristo que ha venido de los muertos y vive para siempre. El testimonio de que Jesucristo, que ha venido de los muertos y vive para siempre. Eso es lo que vino a hacer la iglesia. Ese es ese es el propósito que Dios tiene para la iglesia de Jesucristo. Pero hoy en día llamamos, y usted le pregunta a todos, ¿usted es salvo? Y le van a decir que sí. Porque ¿sabe qué? Calvino dijo, salvos, siempre salvos. Salvos. O sea, usted puede venir, convertirse a Cristo. ¿Usted sabe lo que llaman convertirse a Cristo? Venir a recitar. Ayer yo fui a visitar a alguien y me decía uno, la señora tiene 46 años, y fui a orar. Me dijeron, vaya, ore porque está enferma, esa señora está está mal, esa señora no mueve sino una manito. Tiene una enfermedad toda rara que me dijo el nombre, pero yo, lo único que sé es que el cuerpo es como un cable, y lo que está forrado el cable, y lo que está forrado por dentro no le sirve al cable. Entonces no puede pararse, está como ¿cómo se dice eso? Como algo ya que no se puede mover. Bueno. Y el señor que es cristiano me decía, hágale recibir a Cristo. Yo ya lo hice, hágale. Porque la gente cree. Y uno hablando con esa persona, yo le decía, ¿usted cree? Es que si usted cree, Dios puede hacer un milagro. Yo puedo venir aquí a orar. Pero si usted no cree, Dios no puede hacer nada. Pero nosotros creemos que hay que hacerla recibir a Cristo para que sea salva. No, si Cristo no entra en mi corazón, yo puedo decir abracadabra, patas de cabra, porque eso es lo que estamos haciendo con esa oración que venimos y hacemos acá. Es eso. Eso es lo mismo, y pastora, es lo mismo. Porque si usted no tiene un cambio de vida, no recibió a Cristo en el corazón. No lo recibió y se muere, no se va para el cielo, lo siento en el alma. ¡Ay, pastora religiosa! No, yo tengo que decirles la verdad. No se van a ir. Y oremos para que nosotros seamos uno de esos y que si nos faltan hacer de nuevo, pues nazcamos de nuevo. Pero la iglesia de Jesucristo, alguien yo le dije una vez, ese muchacho no le conviene, pastora, y se puso bravo y me sacó de los redes sociales y yo no sé qué, y me dijo, es que él sí recibió a Cristo. Pero fue un día, a la 43 recibió a Cristo y no
Y está yendo a la iglesia, no, pero recibió a Cristo. Nos han enseñado unas, ay Dios mío, ¿cierto? Que la salvación no se pierde para el que realmente se convirtió, no para el que recitó esa oración acá, no el que hizo así el menjurje, no, eso no. Es el que realmente comenzó a cambiar, el que nació de nuevo, el que realmente ama a Dios. Es eso, iglesia. No que tengamos una gran historia, sino que en medio de toda la muerte de que estamos viendo, la muerte espiritual, que nosotros vivamos como un testimonio al mundo que Cristo vive en nosotros. ¿Cristo vive en nosotros? Hágase esa pregunta. ¿Cristo vive en nosotros? Yo le pregunto, pregúntese usted mismo, ¿Cristo vive en mí? ¿Yo estoy representando a Cristo donde yo voy? Es que ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Este vaso tiene que vaciarse de mí, para que Cristo more en mí y el Espíritu Santo. Pero si todavía este vaso no está siendo, ¿cómo se dice? Cristo en nosotros, no dejamos que Cristo dirija mi vida, yo no he nacido de nuevo. Es que a mí nadie me dice, no ha nacido de nuevo. Yo le dije, me atreví a decirle a la señora del campo, un día le dije, mire doña Graciela, usted no ha nacido de nuevo. ¡Ay! Eso casi me tira el teléfono. ¿Cómo? Si usted no ha nacido de nuevo. Usted sigue viviendo en la carne y por eso usted no ve la gloria de Dios. Bueno, eso se puso a orar conmigo y después se encontró con una pastora que también le dijo lo mismo. Entonces dijo, bueno, sí, yo quiero nacer de nuevo. Bueno, el hecho de que usted diga Cristo, como dice ella, es que yo soy la elegida de Jesucristo, yo no sé qué, no me hace salvo. Si yo no represento a Cristo, yo le dije, ningún familiar suyo se le convierte, pero con ese carácter, usted toda hora sacando la macheta, yo le dije, no. Y así estamos muchos. Porque no hemos muerto al yo, no es lo que yo quiera, es lo que Cristo quiere en mí. Amén. ¿Queremos que el Señor nos arrebate? Nos toca vivir nuevamente, comenzar a examinarnos si hemos nacido de nuevo. O seguimos con el mismo viejo hombre. Amén. Deje ese viejo. Dejen ese viejo. No su esposito, ¿no? El viejo hombre. Amén. Entonces, lo que justifica que seamos iglesia es que fluya continuamente el Espíritu Santo en nosotros y que realmente hayamos nacido de nuevo. Satanás va a hacer cualquier cosa para que Cristo no sea visto en la iglesia a través de ella. Satanás está lanzando sus últimos dardos. Satanás, mire, nosotros permitimos, si hay tanto homosexual, ¿sabe quién es el culpable? Nosotros. Nosotros. ¿Qué pecado con esa gente? No es que los ataquen, no. Es aquí, vea, de rodillas. Si cuando vemos grandes avivamientos, y los grandes avivamientos se conocen porque hay transformación, lo que Omar o Angeli predicaron de la atmósfera que se mueve en los lugares. Vamos más cerquita, que es Almolonga, que es en Guatemala. Dice que allá de 20,000 personas, 19 puntos, yo no sé, que son cristianas. Pero se convirtieron a Cristo y se transformó el pueblo. Entonces, ¿qué pasó? Las cárceles se cerraron, los bares se cerraron. El hombre fuerte que había allá, que era por siglos, estaba ese matacho allá que adoraban, lo sacaron. La tierra cambió y ahora produce las mejores verduras de Guatemala, ¿cierto? ¿Qué pasó? Hubo un cambio. O sea, donde comenzó la iglesia a entender cuál era el propósito, hubo cambios. No me diga que nosotros somos iglesia y no hemos hecho nada durante casi 5 años alrededor de esto. No crea que no fui confrontada. Yo decía, perdónanos, Señor, porque me dediqué, fui a visitar a los hermanos. Oye, venga, no, por favor, Cristo los ama. Venga, ¿qué más? O sea, venga. Hasta que un día el Señor me dijo, suelte los lotes. Hacía como Abraham, queriendo tener a Lot ahí. Y no. Y nosotros a veces queremos ser más buenos que Dios. ¿Sí les ha pasado? Pero no es así.
Es tiempo de que nosotros realmente hagamos lo que nos mandó a hacer. Entonces, no hagamos culto de oración que nadie viene. No importa, con uno. Que ninguno viene a ayunar, no importa. Un día el culto de oración será el que más se llena y el culto de ayunos, porque uno entiende que el ayuno, muchos están trabajando, pero alguien tiene que estar acá clamando. Y que el día domingo ayunamos. Amén. ¿Cierto? Es eso. Pero que nosotros comencemos a entender que Dios está buscando una iglesia que se aparte. Una iglesia que sea como Jesucristo la mandó a hacer. La que Jesucristo vino y pagó el precio. Apocalipsis 2. Escribe el ángel de la iglesia en Éfesos. El que tiene 7 estrellas a su diestra y que anda en medio de las 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajar y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado lo que dices ser apóstoles y no son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no vendré pronto y de ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Entonces el Señor, como vino así a mirar qué iglesias, a mirar sus 7 iglesias, y a mirar cómo estaban, si lo estaban adorando o no lo estaban adorando, si era una iglesia sin mancha y sin arrugas, y el Señor se va a Éfesos. Y dice que conozco sus obras, su arduo trabajo. Esa iglesia trabajaba para Cristo. Esa iglesia era, ¿cómo se dice? Hacía muchas labores para traer, pero dice que dejó el primer amor. O sea, muchas veces nosotros trabajamos para Dios, pero no estamos en Dios. ¿Por qué? Porque trabajamos para el Señor de la obra, pero ni siquiera hablamos con el Señor de la obra. Ni siquiera tenemos una comunión con el Señor de la obra. Y el Señor quiere que sí nosotros hagamos su obra, pero primero que tengamos comunión con Él. Es como usted que trabaje para la empresa y usted no, si siquiera se le acerca a decirle al jefe nada. No, pero yo hago bien mi trabajo, y el jefe allá mirando, pero oiga, Pedro, venga y me habla, dígame que Cristo me ama. Pero Cristo como Cristo, como Pedro está haciendo toda la obra para que todo le salga bien. Ni siquiera mira al jefe. Es un ejemplo, porque él sí mira al jefe. ¿Cierto que sí lo mira? O lo pillé. Ajá, bueno, entonces es eso, Dios quiere, es eso, que nosotros volvamos. O sea, yo creo que cuando hablamos del primer amor, no, Dios siempre debe ser mi primer amor. Amén. Yo le pregunto, ¿Dios es su primer amor? ¿Usted lo cambia a Dios por algo? ¿O usted tiene ídolos ahí atrás? ¿Qué es más importante que Dios? ¿Qué es más importante que Dios? Porque si no, no somos iglesia. Dios quiere que seamos el primer lugar. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cómo fue cuando nosotros llegamos a la iglesia? Orábamos, ayunábamos, enamorados de Jesús, a todo mundo le hablábamos de Cristo. Eso es lo que Dios está diciendo. Vuelvan a buscarme. Tengamos tiempo con Dios. Busquémoslo, comencemos a buscar a Jesús, busquémoslo. Mire, que no pase un día que dejemos de orar y leer la Biblia. Es que estoy cansada, pastora, usted no sabe. Entonces, ¿el Señor tiene que dejar a los desempleados para que lo busquemos? No. Eso cuesta, yo sé que eso cuesta, levantarse y usted subirse al cuarto de Dios allá, a orar. Sin mirar el reloj y ni siquiera es contestar llamadas. O sea, si yo no le contesto en la mañana, no es que la pastora no quiera hablar con usted, es que decidí que si estoy con Dios no contesto llamadas. ¿Sí? Y lo decidí porque yo como que estaba orando y alguien me llamaba y yo, ay, no, es que yo no soy Dios. ¿Sí? Yo no soy Dios. Y así tenemos que hacer nosotros. Cuando usted se meta allí, a veces nos toca con el teléfono prendido porque estamos escuchando alabanzas, porque allí estamos adorando al Señor, y si le suena, no conteste. Dios y usted estamos en comunión con el Señor.
No creo que Dios mandara a alguien a llamarlo cuando estamos orando, cuando estamos en comunión con Él. Amén. Es volverlo a buscar, es volvernos a enamorar de Él, es arrepentirnos de todo lo que estamos haciendo y a Dios no le gusta. Amén. De todo, porque Dios lo ve todo. Así la pastora no vea. Es más, hasta le cuentan y, ay, no me cuenten. Amén. Ya no quiero saber, Señor, si a mí me duele, que yo no soy sino la pastora, ¿cómo será Dios que dio la vida por ellos? Amén. Y dice, aquí siempre tenemos que estar vigilantes, porque Satanás se metió en una iglesia. Satanás se metió en la iglesia de Efesios, ¿para qué? Para ponerlos a trabajar ellos ahí, pero se olvidaron de ¿qué? De Cristo. Amén. Si una obra para poder levantar, el que tiene que reinar es Jesucristo. Cuando usted y yo comenzamos a trabajar para Cristo y no estamos con Cristo y no hacemos lo que Cristo nos mandó a hacer, nosotros no estamos haciendo nada, nos volvimos una institución. Amén. Lo que usted está haciendo es como dice, cuando pase allá a las coronas, eso será algo que se quema rápido, ¿cierto? Como el heno. Pero si usted y yo lo hacemos por amor a Dios, si yo comienzo a decir, yo ya estoy cansado de vivir como cristiano de la secreta, ya estoy cansado de vivir en un evangelio light donde todos me dicen que yo lo puedo hacer y que Dios es tan bueno. Mentiras del diablo. Eso es doctrina de Satanás. Y si allá en el tiempo de Jesucristo, después de que todavía estaban los apóstoles vivos, comenzó a entrar la doctrina de Satanás, ¿cómo será en este tiempo? Y dice que algo que le gustaba al Señor es que rescataba, era que aborrecía las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. Sexo desordenado. Todas esas cosas estaban ocurriendo en ese lugar y ellos lo aborrecían. El comer alimento para los ídolos. O sea, lo que ocupa, ¿qué? Mi primer lugar y no Dios. Amén. Y la pregunta es, si muriéramos en este momento, ¿seríamos salvos? Pregúnteselos a nosotros. Yo me lo estoy preguntando, no crea. Pastora, vino como juez. No. Allí en ese lugar me hicieron sentir que tenía que volver a recibir a Cristo en el corazón y volver a comenzar nuevamente. Porque así hacemos las cosas mal. Llamamos bueno lo que es malo y malo lo que es bueno. Mire, yo siempre decía, Dios, yo no quiero andarle a la gente como me hicieron a mí, que me dieron duro, que yo no quiero ser así con la gente, pero me fui para el otro lado. Y no es así. Porque entonces si yo no les digo las cosas, si yo no les digo a ustedes, mire, eso está mal lo que usted está haciendo. Si usted no se arrepiente, usted no será salvo. La palabra lo dice, así me digan religiosa. Ay, que no se puede ir. Si esas personas se hieren, no han nacido de nuevo. Ay, es que no le den confianza a la pastora porque es que ella se mete en nuestra vida. Yo no me meto en la vida de ustedes, ustedes vienen a contarme. ¿Qué puedo hacer? Amén. ¿Qué puedo hacer? Y cuando ustedes estén aquí, porque van a estar acá, se darán cuenta que va a pasar. Porque es que nosotros vemos como mamás y papás que nos preocupamos por ustedes. Y no es que nos querramos meter a su rancho porque es que voy a llenar el periódico con su testimonio. Jamás, no pueden decir que yo hago eso. Amén. Simplemente porque se preocupa y porque le dice a uno, se atreve uno a decirle a alguien, con tanto tiempo en el evangelio y todavía usted así. No, me cortó las penas. No ha nacido de nuevo. Y si se mueren no serán salvos. Si usted no es capaz de que le hagan una reprensión y que le digan, por ahí no es Santiago. Si usted sigue haciendo eso, usted no es iglesia. Y se va a ir de la iglesia en vez de decir, ¿cómo lo hago, pastora? Usted no ha nacido de nuevo. Eso no lo está haciendo Santiago, ¿no? Cuidado, Santiago. Amén. Es eso, yo creo que es el tiempo de confrontarnos a nosotros. ¿Somos iglesia? ¿O el Señor está mirando lo mismo y está encontrando lo que encontró en Éfeso? Porque hoy en día, sí, pero pastora, es que esa iglesia, mírela, yo no sé qué, pero vaya, mire si cuántos de esos son salvos. Solamente le están hablando de, venga, pacte, traiga su dinero, porque es que el Señor le da prosperidad aquí. Nosotros necesitamos tanta prosperidad aquí, necesitamos ir al cielo. ¿Sí? Que Dios nos va a proveer, claro, que sí. Que el Señor nos va a dar, claro.
Pero cuando yo tengo esta vasija limpia, y yo ayuno y lloro para que el Señor limpie mi vasija, y cuando yo vaya a orar, esa vasija limpia puede orar como conviene, y Dios derramará las obras. Pero usted no piense que Dios va a comenzar a derramar cosas cuando usted y yo estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan. No va a pasar. Le tengo malas noticias. Qué pena que yo venga a decirles eso hoy. Pero si me quieren tirar piedra, tírenmela. Pero yo tengo que hablar con la verdad de la Biblia. Dios no ha cambiado. Mire, decimos, ay, el Papa va a cambiar la Biblia. Hermanos, la iglesia cristiana hace rato la cambió. Porque esto que está aquí, muchos que nos llamamos cristianos ni siquiera la leemos. Y mucho menos, y somos más engañados que los mismos que están allá afuera. Que cambie la Biblia. ¿Acaso nosotros no tenemos la propia de nosotros? Si la cambia, que la cambie para ir a evangelizarle a la gente que eso está mal. No nos atormentemos tanto porque eso ya está escrito. Atormentémonos que somos nosotros los que estamos siendo engañados, los que el enemigo nos está sacando poco a poco porque él entró a cada una de las iglesias de Jesucristo. Y aprovechó la pandemia para decirle a la gente que hay otra forma de iglesia cuando solamente el Señor no dijo eso. Y es más, el Señor lo advirtió en una profecía a través del pastor Diego. Que eso se volvería satánico y que la gente le gustaría más así, porque no hay compromiso. Pero es que Dios no vino a llenarnos a nosotros para que nos comamos y nos engordemos. El propósito de Dios es que vayamos y ganemos un mundo para Cristo. Y no que le digamos a la gente, no, el Señor nos da casa, carro y beca. No, que le hablemos lo que Jesucristo vino a hacer a esta tierra, que murió y resucitó entre los muertos, para que usted y yo fuéramos salvos. Es eso lo que Dios quiere. Vamos a poner un pedacito de la película de Jesús. Dice que el Señor trata con cada individuo o vasija a la luz de su propósito y no a la luz de la utilidad general de esa vasija, ¿cierto? Él examina a cada uno de nosotros individualmente y a la iglesia colectivamente para ver si expresamos la luz de Cristo. A cada uno de nosotros el Señor ha comenzado a examinar. Mire, yo le doy gracias a Dios porque ustedes han decidido marcar la diferencia. Pero yo les digo, muchachos, muchos van a querer sacarlos a ustedes, porque le van a decir que hay otro evangelio. Pero si eso no está en la palabra, no lo crean. Dios está llamando a que volvamos a las sendas antiguas, donde comenzó la iglesia de Jesucristo, lo que hacían los apóstoles. Amén. Imagínense que los apóstoles oraban, ayunaban y vigilaban. Y ellos nunca dejaron de ir al templo. ¿Sí o no? Dicen que ellos iban 3 veces a ese templo donde Caifás mató a Jesucristo. No, yo no voy a ese templo porque allá mataron a Jesucristo. Ellos nunca dijeron eso. Ellos iban allá porque era un mandato de Dios. Se reunían también en sus casas, pero ellos nunca dejaron de ir al templo. Ellos subían al templo. Dice que a la 3ª hora iba Pedro y se sanó con lo que te tengo te doy. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y para dónde iba Pedro? Para el templo. ¿Y quién era el sumo sacerdote? Caifás y Anás. ¿El que mataron a quién? A Cristo. Vamos a verla. Pero yo creo que la vea con los ojos espirituales. No como siempre, hay una película más. Eso no reemplaza los evangelios, ¿no? Mirémosla.
Como eso no reemplaza los evangelios, es un poquito de lo que a Cristo le hicieron. Esos latigazos son para usted y para mí, iglesia. La pregunta es, ¿somos iglesia? ¿Nacimos de nuevo? ¿Somos salvos? Cada vez que nosotros vamos a pecar, ¿recordamos eso que pasó a aquel lado? Cada vez que usted está haciendo cosas que no le agradan a Dios, ¿nos acordamos de eso? Yo le decía esta semana a alguien, y le decía, ¿usted sabe que sus hijos no son salvos? Nacieron en la iglesia, pero ellos nunca conocieron a Jesús y se apartaron. Y que si llegaban a morir, ¿no se irían para el cielo? Y esa persona me dijo, sí. Porque es que a veces creemos que con recitar la oración es suficiente. ¿Qué está haciendo usted por los hijos suyos que si se murieran no se irían para el cielo? Yo me preocupo por mis sobrinos. Unos están firmes, pero otros no. Nacieron desde chiquitos. Y yo les dije, si Cristo viniera en ese momento, ustedes no serán arrebatados, porque ustedes cambiaron a Jesús. Ay, no, sí, qué pena. Si se llegan a morir, ¿por qué lloraremos? ¿Porque se murieron? ¿O para dónde se fueron? Y a veces usted cree, mire, somos tan engañados con el enemigo que creemos que nuestros hijos con nuestras oraciones se van para el cielo. No va a pasar. Y no ore, Señor, líbralo. No, dígale, Señor, misericordia. Porque resulta que si mi esposo, mis hijos, mi esposa, mis familiares rechazaron a la novia de Cristo, rechazaron al novio. Jesús no es como los esposos que dicen, bueno, como mi esposa no quiere a mi mamá, entonces me toca dejar a un lado a mi mamá. Con Jesucristo no es así. Si usted quiere a la novia, quiere a Cristo. Pero si usted rechaza a la novia, que es la iglesia, usted no quiere a Cristo. Y no le pida a Dios que lo libre del mal. Dígale, Señor, sé un solo para el pecado de ellos. Y que lleguen a ser, que vuelvan en sí como el hijo pródigo.
No ore para que no quede embarazada, porque el Señor no es alcahuete. No ore para que no tenga un accidente, porque el Señor no es un alcahuete. Ore para que Dios tenga misericordia y los trate como trató a los hijos pródigos, para que vuelvan al templo, para que vuelvan nuevamente a Jesús, para que vuelvan nuevamente a reconciliarse con el Padre. Hágalo con sus esposos, con sus esposas, con sus hijos, con sus papás. Amén. No serán salvos. Pastora, tranquilo que yo lo estoy viviendo también. Yo me acuerdo que estaba allá en el cuarto de Dios y dijo, vaya, hábleles. Y yo bajé como una loca y yo les dije, mire, a 2 de ellos. Y no crean que porque tiene una tía pastora es que ustedes se van a salvar. Jamás. La salvación es individual. Y por eso ustedes, papás, aquí tenemos yo y el otro. Acuérdese que no, si usted les alcahuetea a sus hijos, no les está haciendo un favor. La palabra dice, fórcelos. Eso quiere decir que usted tiene que cerrarles la puerta, no abrírselas para que sigan pecando. Si usted no va a la iglesia, aquí me llega temprano a la casa. Si usted no va a la iglesia, aquí usted no me escucha música mundana porque usted está trayéndome vulgaridad, cosas a mi casa que me están dañando la comunión con Dios. Si usted no va a la iglesia, no espere permisos. Si usted no va a la iglesia, le acepto, pero no me traiga el mundo a la casa. Pero los papás son alcahuetes. Pero es que el amor de Dios, por eso que el amor de Dios no es humano. El amor de Dios es divino. Y ustedes un día se van a molestar con sus papás porque le dicen que no. Pero ¿sabe qué? Cuando estén aquí como yo, le van a decir, gracias mamá, gracias papá por ser tan cansón, tan cansones. Porque ¿sabe qué? Nos estaban librando de algo. Yo le doy gracias a mi papá, que era tan cansón que cuando yo hice la sanidad interior, el que más me costó perdonar fue mi papá. Pero yo le doy las gracias porque me cerró así la puerta. Y yo no tenía que. Si usted quiere estar en esta casa, usted tiene que hacer lo que yo le diga. Si no, ahí está la puerta. Pero yo no puedo seguir diciéndole a mis hijos que se van para el cielo cuando están en fornicación, adulterio, cuando están viendo una vida desordenada. Usted no me vaya a decir que su hijo, que no es cristiano y tiene una novia que no es cristiana, no está en adulterio, en fornicación. No me diga que no, porque es que si no, estando aquí en la iglesia, son atacados, allá se volvieron para el enemigo. No me vaya a decir, no, pastora, mi hijo todavía es virgen y mi hija también, y yo no sé qué. Mentiras. El enemigo por lo primero que lo coge es por eso. Yo no sé por qué, pero entra el espíritu de sexualidad por todos lados. Es terrible. Y yo les digo a ustedes, si ustedes siguen permitiendo que sus hijos los manden a ustedes y que usted no les diga, yo no puedo obligarlos a ustedes que busquen de Dios, pero yo sí puedo decirles que a esta casa, usted no me traen allá lo que ustedes están viendo. Si quiere ir, vaya afuera, váyase. Haga lo que quiera allá, pero cuando llegue aquí, usted hace lo que yo le digo. Les aseguro, ay, se va mi niñito. No, tranquilo. Y si se va, que se vaya, porque volverá como el hijo pródigo. Ay, se va mi niñito. ¿Usted qué prefiere? ¿Que su niñito esté en la casa y se vaya para el infierno, o que usted le diga y se vaya para el cielo? Porque le aseguro que cuando esté en el infierno, ese no le va a decir, ay, tan bueno mi papá. Y si, ¿por qué mi papá no hizo lo que tenía que hacer? Porque resulta que en el infierno uno sí se acuerda, pero en el cielo uno, como está gozoso, ni se acuerda que fue lo que dejó acá. Amén. Entonces sigamos clamando por nuestros hijos, sigamos clamando por nuestras esposas y esposos, sigamos clamando por nuestra familia, porque cuando se mueran, ¿por qué vamos a llorar? Yo me acuerdo que cuando murió mi sobrino Emanuel y apenas había vuelto a reconciliar, uno quedaba y llorábamos, era, ¿para dónde se fue Emanuel? Yo me acuerdo que era, ay, qué dolor. Emanuel nació en la iglesia, Emanuel tocaba la batería, hasta logró que su papá le comprara una batería para la iglesia. Bueno, cuando se descarrió, pero por culpa de los mismos papás. Y cuando él murió, yo creo que todos llorábamos, y decía, y Andrés lloraba y decía, ¿para dónde se fue Emanuel? ¿Sí?
un muchacho de 17 años. ¿Para dónde se fue Manuel? Y nosotros no llorábamos, era porque Manuel se murió, sino porque ¿para dónde se fue Manuel? Y yo me acuerdo que nosotros en eso, así preguntándose, el Señor nos respondió. Entonces yo vi a mi papá al lado de Manuel vestido de blanco. Pero Dios fue tan bueno que hizo que Emanuel se enfermara. Y cuando se enfermó, Dios lo llevó allá con un médico y conoció una enfermera que era la enfermera del médico y que era una señora anciana, porque él se llevaba bien con las señoras ancianas. Cosa rara entre los jóvenes, porque era un abuelo y como que lo rechazan. Él no, él las abrazaba. Y las viejitas del movimiento misionero mundial, imagínense, así todas radicales. Y mi hermano decía, yo no le decía nada. Ellas venían por él y se lo llevaban. Venían por él y se lo llevaban. Él dejó de tomar, como 2 meses duró así. Y muchos decían, pero ¿por qué se lo llevó si estaba? Yo sabía cómo estaba el corazón de Manuel. Yo sabía si Emanuel después con el tiempo volvería a lo mismo. Amén. Pero Dios tuvo que mostrarnos a nosotros que Él sí estaba con él. Pero Dios le dio una oportunidad porque nosotros orábamos por él. Porque nosotros no estábamos conformes que Manuel estuviera en esa vida. Porque él era un muchacho muy bueno. Que lo diga el cita, ¿cierto? Tenía un bonito corazón. Él cuando tenía 12 años, yo me acuerdo que fuimos a una vigilia y el Señor lo bautizó en lenguas y él hablaba y él era... Y yo, Dios mío, era tan sensible a Dios. Era tan sensible. Yo no sé si él no estuviera con el corazón tan herido, que él se fue al mundo, ¿quién hubiera sido Manuel en este tiempo, cierto? Tendría 29 años, cumpliría. Estaría Emanuel ¿cómo se dice? Sirviéndole a Dios. Y él me dijo un día, Dios no me quiere, tía, porque él no escucha mis oraciones. Por eso yo no vuelvo a tocar esa batería. Yo no la vuelvo a tocar, ¿para qué? Y yo sé que no la puedo tocar como estoy porque eso es santo. Y yo a él no me le subo así. Él no escucha mis oraciones, él no me quiere. Yo sé que él existe, pero él a mí no me quiere. Y me dio un beso y se fue. Eso fue la última vez que lo vi. Amén. Y yo le decía, Dios, revélate a Manuel nuevamente. ¿Sabe por qué? Porque nosotros como papás hacemos tanto daño que nuestros hijos le echan la culpa a Dios. Y tenemos que tener cuidado con eso. Hemos permitido hasta que le hagan daño. Yo me acuerdo que mi papá decía, el único que puede castigar a mis hijos soy yo. Ni siquiera nuestros abuelos porque no dejaba, ¿sí o no, mamá? Él decía, los únicos somos nosotros. Porque yo no voy a permitir que nadie maltrate a mis hijos. Pues yo le digo, es el tiempo de, como iglesia, comencemos yo y el otro. Nuestros hijos, ¿cómo lo van a hacer? Yo no estoy diciendo amárralos y tráigalos porque no va a ser así. Mire, rodilla. Ayuno y oración. El ayuno para limpiarnos nosotros como vaso. Para cuando vayamos a orar, las oraciones lleguen directos a Dios. Y seamos la iglesia que Jesucristo está buscando. Pastoras, no importa si somos pocos. Mire, ustedes son la primicia de lo que Dios va a traer para Rocafuerte. No se pongan tristes, alégrense porque comenzó el cumplimiento de las promesas del Señor. Amén. Hagamos las cosas como Dios dijo. Comencemos a leer la Biblia y hagamos las cosas como Dios dijo. Soy iglesia y si Cristo mora en mí, yo camino como Cristo caminó en esta tierra. Muchachos, ustedes son jóvenes y son lindos. Pero eso no los hace para que ustedes se vayan allá a jugar con el mundo. Hoy me enteraba de un muchacho que ya casi va a cumplir 30, yo no sé cuántos años, ya tan vieja en el Evangelio, y que llevan vidas dobles, y uno dice, ¿cómo es posible? Y nuevamente Dios me dijo, porque no nació de nuevo. Porque simplemente lo llevaban chiquito a la iglesia. Pero ese muchacho nunca nació de nuevo. Hay que preguntarle si recibió a Cristo en el corazón. O simplemente lo traían a la iglesia. Pero que haga cosas peores que los que hacen afuera. Y después vaya a la iglesia, ya sí ha venido el Señor. ¿A quién engañamos? ¿A quién engañamos? Si es que el que todo lo ve como ojos de fuego es Dios.
Nosotros podemos engañar a nuestros papás, seguro. Pueden engañar a la pastora. Pero a Dios no, que Dios lo está viendo todo. Es a Él. Yo digo acá, si usted no quiere hacer caso, yo salvo mi responsabilidad. No me baño las manos como Pilatos porque seguiré orando. Amén. Y seguiré orando y sigo orando y sigo orando. Por los que están y por los que no están. Cierto que muchos que el Señor me ha dicho, no los visiten. Pero eso no es que Dios no me haya dicho que ore por ellos. Y que siga ahí en la brecha por ellos. El día que Dios diga es el tiempo, yo lo hago. Y es eso, mis hermanos. ¿Somos iglesia? Es más, no preguntemos si nuestros hijos y los que no están, nosotros seremos arrebatados si Cristo viniera. Es tiempo, mire, es que como no leemos la Biblia, no vemos que ya el cumplimiento de todo está. ¿Sabe por qué Cristo no ha venido? Porque el remanente que hay es muy poco. Pero si Cristo tiene que venir por ese poco remanente para casarse con su novia allá en el cielo, en las bodas del Cordero, lo va a hacer. Amén. Avivamiento no es cantidad de gente, es cambio de vida. Avivamiento es cuando a mí me duele el pecado, cuando yo no quiero pecar, cuando yo no alcahueteo el pecado. Cuando yo no anhelo las cosas de afuera, ya las cosas viejas pasadas y todas son hechas nuevas. Yo le cuento a usted que a mí me gustaban los vallenatos y bailaba con una escoba haciendo aseo. Y eso era todo. Dios hizo algo en mí, es que a mí no me gustan ya. Ni siquiera es el vallenato cristiano. Pero qué tal que yo estuviera añorando, pues que a veces me ponen música ya en cuarta etapa y suena, y son todos los vallenatos que a mí me gustaban. Y yo me los sé todos. Y todavía no se me ha olvidado eso, y Dios mío, socorro, auxilio, ¿sí? Pero no, lucho contra eso, porque el pecado no es que sino que yo llegue y lo deje entrar a mi vida. Amén. ¿Qué cosas les gustan a ustedes todavía del pasado que todavía los atraen? Alguien me dijo, pues, sí, ¿por qué no tomamos cervecita en la iglesia? Así, en las reuniones, yo no sé qué, si ellos lo hacían antes afuera, pues, que ellos lo hagan con nosotros. Le dije, no, eso no es así. Por Dios, yo estaría diciéndole, o sea, no, eso no es, eso es imposible. O sea, ¿en qué cabecita cabe eso? ¿Cierto? Que una cervecita no hace daño, pero es que no se toman una cervecita, se toman canasticas. ¿Sí? Es eso. Ay, que Jesús tomaba porque la película de, ¿cómo se llama? De los elegidos muestran a los apóstoles allá llegaban cansados y llegaban allá que le echaran, pero usted sabe qué clase de vino echaban en eso. ¿Será el que nosotros nos tomábamos? Es que nosotros no sabemos, ¿cierto? Entonces, es tiempo, mis hermanos queridos, de que seamos iglesias. Yo le invito de verdad a que se lean las 7 iglesias. Salen predicaciones y predicaciones. Y que seamos conscientes que todo esto que está pasando es porque aquí está escrito en este libro de Apocalipsis. Y que el yo, es cierto que Dios nos va a poner, y qué bueno que así suceda. Y yo le decía a esta persona, usted tiene que orar por sus hijos. Y me decía, sí, el Señor me lo había puesto y tengo que hacerlo. Y usted, Pedro y Sandra, oren muchos por sus hijos. Mucho por sus hijos. Porque como ellos han querido servir a Dios, Satanás va a tratar de engañarlos. Pero ahí están los papás que se ponen en la brecha y los rodean. Amén. Y ustedes, que Dios les dé sabiduría. Que no todo lo que parece bueno es bueno. Y si alguien le dice y le comienza a hablar en doble sentido, usted apártese. Porque cada palabra ociosa Dios tomará cuenta. Se llama pecado. Porque Jesucristo no hablaría así. Cosas que el enemigo está colocando en sus vidas para apartarlos de Dios. Amén. Si nosotros, ustedes los jóvenes, se ponen en la brecha, vamos a ganar muchos más jóvenes. Y vamos a rescatar jóvenes que necesitan una palabra. Pero somos responsables. Ay, no, yo soy salvo porque voy a la iglesia. No, muchachos. Ustedes son iglesia cuando deciden caminar como Jesucristo caminó. Ay, Jesucristo no era un viejito. Juan era jovencito.
Esos eran todos como ustedes. Amén. Dios llamó apóstoles jóvenes. Uno de los más viejos era Pedro. ¿Y quién es el otro? Por ahí el que recordador de impuestos. Pero el resto eran muchachos que no llegaban a los 30. Entonces no puede decir, como me dijo alguien por ahí, una sobrina, uy, yo estoy muy joven para estar metida en una iglesia. Pero es que se va a morir. Si está muy joven para estar metida en una iglesia, ¿qué cree? Que ya no, en cualquier momento el Señor puede llamarla. Porque eso es lo que le han metido en la cabeza. Te voy el día domingo a la iglesia, si me necesitan algo, pues lo hago, pero yo no me meto allá. O sea, está despreciando ¿a quién? A la novia. Pero ahí estamos orando. Amén. También caerás. Entonces, muchachos, si Dios los tiene acá es por un propósito. Y ustedes, mis hermanos, no se sientan como así, como yo creo que tienen el corazón chiquito, así como cuando Dios me dijo y me mostraba a todos mis sobrinos, porque no tengo hijos, pero tengo sobrinos. Amén. Y entonces los sobrinos vienen a ser como los hijos. Amén. Y como siempre lo buscan a uno por cualquier cosa, usted Dios le escucha, usted Panchita, usted Panchita, usted Panchita. Entonces, Dios me ha dado autoridad sobre ellos. Gracias a Dios. Gracias a Dios me ven con autoridad. Pero eso me lleva a mí a que yo tenga más responsabilidad. Entonces yo los invito de verdad, mis hermanos, que primero usted no se atreva a ir a hablarle a sus hijos si usted no tiene testimonio. Porque sus hijos ven que usted cambia a Dios por cualquier cosa, no les hable. Si lo ven haciendo cosas que a Dios no les gustan, no les hable. Pero si usted se mete en ayuno y le dice al Señor, limpia esta vasija, hazme una vasija como tú quieres y para llenarla, entonces el Señor va a comenzar. Es más, sus hijos lo que usted van a reflejar ustedes. Y en la atmósfera, porque cuando alguien está encendido, se enciende el otro. A mí no a golpes, ¿no? Sino encendido así como con los carbones cuando vamos a hacer un asado que nos toca ir y meter un poco de carbones allá yo no sé cómo lo aprenderán ustedes, pero yo voy y lo meto allá al fogón y le prendo candela y cuando ya están encendidos le meto los otros y comienzo así. Eso va a pasar. Si Dios los tiene ustedes aquí con otros que no vinieron hoy, es porque los que van a llegar y aún los que se fueron, cuando hablen con ustedes, lo que ustedes hablen, no solamente que lo vean, lo que salga de su boca, va a ser palabra que Dios les da. Amén. Porque no vamos a dejarle que el enemigo se lleve a nadie para el infierno. Si usted y yo pagamos un precio por nuestros hijos, por nuestros esposos, por todos los que están a nuestro alrededor, Dios va a hacer la obra, mis hermanos. Pero no nos conformemos. Satanás nos pone, no, tranquila. Calvino dice, salvos, salvos por siempre. Ellos se pueden ir a refregar en el mundo, pero serán salvos. Mentiras. Allá no entrará nada inmundo. Una iglesia sin manchas y sin arrugas. Oren para que el Señor sea un estro para el pecado de ellos. Eso lo pueden hacer. Pero no ore para que el Señor los libre de los males cuando están haciendo cosas malas. Porque Dios no es usted. Dios no ama como usted ama, porque el amor de mamá y papá son alcahuetes. Quiero tenerlos felices, no los tenga felices aquí, porque no me miren así, muchachos. Ay, la pastora ahora van a comenzar. No, ellos los van a tratar bien. Si ustedes se portan bien, ¿sí o no? Entonces, si ustedes hacen que se sientan cómodos en este mundo, cuando estén allá en el otro mundo, que es por la eternidad, no se lo van a agradecer. No estoy diciendo que ahora comiencen como así. No. Primero y yo comienzo a vivir como Cristo vivió en esta tierra y demostrarles que el Espíritu Santo está en mí. Y ustedes verán que los vamos a tener a todos aquí sirviendo o en otro lado, donde quieran, pero que estén sirviendo al Señor. Amén. Que eso es lo importante. Entonces, mis hermanos, yo les invito a que sigamos leyendo Apocalipsis, esa parte de las iglesias, porque yo lo estoy siguiendo haciendo. Y estamos para orar. De verdad, si usted dice, ay, es que yo tengo este problema, todavía vamos a orar y vamos a rechazar. Yo digo, cuando usted dice, no, voy a rechazar, a ver, que me gusta todo ir a bailar y todavía cuando paso por ahí se me mueven los pies. Bueno, en el nombre de Jesús, no lo voy a hacer. Hasta que ya no lo puedo hacer. Amén. Como el que dice groserías.
se pega un machucón y dice, mejor dicho, la grosería más grande que se sabe. Pero si dice, no, Dios, perdóname, yo no lo vuelvo a hacer, después solo pega el machucón y le va a volver a pasar. Hasta que un día se pega un machucón y dice, gloria a Dios, va a pasar. Porque yo todas las veces que me pego el machucón me arrepiento. No, yo no debía ser hecho, Señor, yo no. ¿Sí? Y el Señor ve que lo hace de corazón y no lo volvemos a hacer. Amén. Eso es un continuo. Eso no es que usted renuncie, no, porque el enemigo va a venir y toca. El enemigo trae acá. El problema no es que llegue acá, es que lo que llega acá lo llevo acá. Porque el enemigo siempre va a lanzar sus dardos de fuego. Entonces, si a usted le gustaba el sexo desordenado, se lo va a poner aquí en la mente. Usted tiene que decir, no lo acepto en el nombre de Jesús. No es pecado que llegue acá, es que usted no lo acepte. Usted lo echa afuera y ahí no estuvo pecado. ¿Sí? Porque no penetró a mi corazón. Entonces, mis hermanos queridos, es tiempo de mirar y ponernos de pie. Es tiempo de mirar cómo estamos. No se sientan como sí, siéntanse confrontados, pero no que el Señor los va a mandar. No, el Señor diciendo, venga muchachos, examinémonos, miremos. Y si no nos acordamos de algo y si creemos que estamos haciendo cosas que a Dios le creen, que Dios cree, que usted cree que sigue, pues que el Señor no lo diga. Amén. Es eso lo que tenemos que hacer.